Sí, por eso es que vamos a ver. Licenciado, no entiendo. Bien, entonces estábamos viendo nosotros en esta clase lo que es el juicio contencioso, algunos aspectos relevantes que podemos tomar en cuenta, ¿no? En esto voy a poner un pequeño repaso respecto al proceso. Quedamos que era un conjunto de actos ordenados que tienen por finalidad aplicar una norma para resolver un caso concreto, ¿no? Me voy a ir rápido en esta parte porque ya lo vimos. Quedamos que tenía etapas, tenía una de instrucción y una de resolución, tenía la fase postulativa donde como abogado o abogada intervienes porque haces la demanda, la presentas. Tiene una fase de pruebas, la conclusión de la instrucción, que es donde se formulan alegatos. En el ámbito jurídico, sí, allá afuera en la profesión, te voy a preguntar, te vamos a preguntar, o entre abogados vamos a platicar, te vamos a decir, ya se cerró la instrucción. En esos términos vamos a hablar, ¿estamos? Entonces tú debes saber que si ya se cerró la instrucción, quiere decir que ya prácticamente se cerró la etapa, ¿sí?, correspondiente al juicio, y viene lo que es la resolución donde se dicta la sentencia. Una vez cerrada la instrucción, ya no se puede hacer nada en el juicio contencioso, ya se termina con eso, esa vía, ya no hay otra cosa, no puedes hacer nada al cerrarse la instrucción. De hecho, en cuanto cierre la instrucción, el magistrado instructor te va a avisar de que ya se cerró la instrucción y que tienes un plazo para formular los alegatos. Las notificaciones aquí, repito, son a tu correo electrónico. ¿Se acuerdan de lo padre de esto? Que entonces te va a llegar a tu correo electrónico el aviso de que ya se cerró la instrucción o ya la etapa en la que tú estás en este momento. Entonces quedamos que la instrucción son todos esos actos o procedimientos de las partes, de los terceros, y tiene esas etapas, que fue lo que comentamos. La resolución, quedamos que es donde se dicta la sentencia, quedamos que los magistrados se juntan, analizan. ¿Quién hace la sentencia? El proyectista es el que hace la sentencia, se la entrega a los magistrados, ellos la votan, pero quedamos que hiciera la vía sumaria el instructor, el único que decidía. ¿Estamos? Así es, son 3 los que resuelven. Muy bien. Entonces, la resolución va a tener los preceptos legales que invocan las partes, razonamientos de las partes y la consideración del juez. En este caso, quien resuelve, pues tome en cuenta la ley, tome en cuenta los razonamientos de las partes, aplica toda su inteligencia, la plasma en la sentencia y dicta su veredicto. ¿Qué va a decir? Validez, nulidad lisa y llana o nulidad para efectos. Nosotros ganamos cuando diga nulidad lisa y llana. Si son las otras, perdemos, ¿de acuerdo? Y hay que irnos a la siguiente instancia que vamos a ver para el otro parcial. ¿De hecho? Para uno de los efectos que se le podría dar podría ser que se vuelva a notificar. Que se vuelva a notificar, que se reponga el procedimiento porque algo estuvo mal y vuélveselo a dar a conocer, pues ahí perdemos. Porque nosotros lo que queremos es que a nuestro cliente no le cobren absolutamente nada. ¿De hecho? Queremos que lo dejen limpio y blanco en una paloma. ¿Estamos? Entonces, la representación, ya quedamos que no procede la gestión de negocios, tiene que ser por derecho propio, o bien quedamos que con un poder, es decir, una escritura pública. También quedamos que los menores de edad, por quien tenga la patria potestad, incapaces o ausentes, por quien tenga por resolución judicial determinada esa capacidad. Las autoridades serán representadas, quedamos por la unidad encargada de su defensa, quedamos que un nombramiento y un poder. ¿Hecho? Los particulares podrán designar a un licenciado en Derecho, quedamos también. Ese licenciado en Derecho hará promociones, rendirá pruebas, presentará alegatos e interpondrá recursos. Esa es la función del abogado que tiene título y cédula en el juicio contencioso. ¿De acuerdo? Las autoridades también designan a sus asistentes y se llaman delegados. Y los delegados pueden hacer lo mismo. ¿Quién es el delegado? Pues el subordinado de la autoridad que tiene la facultad para contestar la demanda. Quedamos también que la autoridad puede ser demandante, ¿verdad?
Antes de eso, indemnización de costas, quedamos que podía condenarse a una persona por dilatar el procedimiento a pagar las costas. Igual nosotros podemos demandar a la autoridad. Entonces, siempre que tú presentes una demanda con propósitos de retardar el procedimiento, podrán exigir que se condenen al pago de costas. ¿Estamos? ¿Sale? ¿Cuándo es dilatorio? Bueno, pues cuando retardes ese juicio. Cuando lo retardes, cuando te beneficies económicamente, ¿sí? Por retardarlo. ¿Hecho? Cuando tú pongas conceptos de impugnación, quedamos que eran lo que conocemos como agravios, notoriamente improcedentes. ¿Sale? Si hay intereses en tu contra, no se cobran las costas, quedamos. Cuando hay intereses en tu contra, normalmente siempre en materia fiscal hay intereses, porque quedamos que todo crédito fiscal se actualiza y nos cobran intereses. Entonces, cuando yo presento mi demanda, debo 1 millón de impuestos. Cuando se resuelve el juicio después de 2 años después, ya no voy a deber 1 millón de pesos, voy a deber 2. ¿Estamos? Entonces ahí no hay problema, ¿sí? Porque corren intereses en tu contra. Por eso es que hay muchos clientes que les digo, ¿sabe qué? Mejor ya páguelo, porque hay probabilidades de que lo vayamos a perder y ahorita no va a pagar esta cantidad, va a pagar el doble cuando se resuelve el juicio. Entonces yo le recomiendo que lo pague. Y me dicen, ¿y qué probabilidades tengo de ganar? Pues es incierto, no les sé decir. Para evitar problemas, sí, mejor porque no paga. Ahora, usted decida, ¿sí? ¿Quiere que lo intentemos? Pues adelante. Ok, pero ya sabe que al final del juicio puede perder, puede tener una validez, ¿sí? Puede perder y le van a cobrar los intereses más lo que me pagó a mí como abogado, ¿sí? Pero él que decida y él que asuma el riesgo. Pero tú no lo puedes engañar diciéndole que vas a ganar, porque si después pierdes, van a ser tus honorarios más los intereses. ¿Hecho? Entonces, esa es la problemática que existe aquí. Y todos los créditos fiscales se actualizan, es decir, todos corren intereses. No se congelan en el No. proceso, no sé. Hay una, Ni la fianza. no, acuérdense que la fianza la tienes que estar actualizando. Cada año la tienes que renovar. De hecho, cuando presentas la fianza, la presentas por el crédito y por 1 año de las actualizaciones. Pasa ese año y tienes que presentar otra fianza actualizada por otro año más. Y entonces esa es la problemática que existe con los juicios. Entonces los clientes me dicen, ay no, pues ¿cuánto me cobran de mis honorarios? Y digo, miren, mis honorarios es lo que menos debe preocuparse. Le digo, los intereses son de cuidado. Entonces si ahorita le están diciendo que 2,5 millones, imagínese usted cuántos intereses van a ser, porque un juicio de esa naturaleza mínimo se tarda 2 años. Entonces calcule usted los intereses que va a tener que cubrir y decida si quiere el juicio o mejor los paga. Ahora, se puede pagar y litigar el crédito, no hay problema, ¿eh? De hecho, a muchos les digo, si tienen, lo pagamos y de todo mundo lo litigamos. No se tendría como un acto consentido. No. ¿Vale? Y ya después solicitas la devolución de esas cantidades que pagaste y con intereses. ¿Sale? Entonces, si ganas, te lo regresan con intereses. Actualizado. ¿Cuánto es el porcentaje de Pues, mira, no te sé calcular exactamente, pero sí es más, o anda alrededor de lo mismo que te cobra un banco de intereses, para que te des un idea. La honestidad del cliente es decirle que estamos corriendo un riesgo. Pero lo que se ha hablado de la experiencia y eso no se puede desvincular personalmente que llevo cierto porcentaje de ganar. Muchos clientes te lo van a pedir, es inevitable, ¿sí? Pero corres un riesgo, porque no es algo certero. Yo lo más que les he dicho es que hay muchas probabilidades de no me salgo, de esa palabra no me salgo. ¿Sí? Tú le quieres decir a alguien, adelante, pero es bajo el riesgo de cada uno de nosotros. A mí, digo, yo sí he cometido, para mí es un error, ¿eh? Yo sí he cometido ese error de decirles,
que hay un 99% de probabilidad. Y pasa algo en el proceso y lo pierdo. ¿Qué pasa? Se los conté una vez. Contrato a mi perito, no va, no llega. Y era 99% de probabilidades de ganarlo. Pues ese 99 se convierte en un 30%. Que no estaba en sus manos. Que no estaba en mis manos. Dios no quiera, a ti te pasa algo. No puedes entregar el documento a tiempo. Me ha pasado, no me ha pasado, lo he visto que le pasa a otros, ¿no? Tienes para entregarla hasta las 12 de la noche. A las 11:59, perdón. Vienen de Morelia, de Querétaro, no sé, los abogados o los abogados. ¿Sí? A veces cuando estás con el que recibe te empieza a platicar. No, pues ayer llegó un abogado con 2 cajas, venía que de Querétaro. Y eran las 11:59. Le dije, ¿quieres que lo pase? O sea, paso la hoja, ya son las 11:59, o no la paso la hoja, pues hay riesgo de que en el momento de pasar le cambie el reloj, ¿no? ¿La paso o no la paso? Y ahí está que entre la pasa y no la pasa, y la pasa y no la pasa. ¿Sí? Dice, pues pásala. Pasa la hoja y checa a las 12. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Un crédito de 2,5 millones que yo le dije al cliente que era 99% que se ganaba. ¿Qué dicen los que fueron a entregar las cajas? Pues es que había un accidente y nos retrasaron en la carretera 2 horas. Perdieron el asunto, lo entregaron extemporáneo. No lo entregas, te vas, cambias tu demanda, impugnas la notificación. ¿Estamos? Así es. Pero no, ellos dijeron, órale, pasa la hoja. ¡Fum! Y en ese momento al pasar la hoja el checador cambió. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿todo por qué? Y después, ¿con qué cara ves al cliente? A ver, abogado, abogada, usted me dijo que íbamos a ganar, me dio 99% de probabilidades. ¿Por qué no ganamos? ¿Le vas a decir que llegaste a las 12? Yo creo que a la mayoría le diríamos que no. No sé, a lo mejor le diríamos otra cosa, ¿no? Pero pues ya de todos modos quedas mal, porque lo perdiste. Y ya, entonces el cliente se va a enojar. ¿Por qué? Porque no va a ser 2,5 millones. ¿Estamos? Ya va a ser actualizado. Y va a ir con otro abogado y le va a decir, te va a decir a ti las gracias. ¿Saben qué gracias? Yo voy a ver otro abogado. Va con el otro abogado, le da autorización para checar el expediente. Va el nuevo abogado, checa el expediente. Y le dice, da cuenta, entregó la demanda a las 12, ya, se abre el expediente, se va. ¿Sabe qué? Ya sé por qué su abogado perdió la demanda. ¿Por qué? Porque no la entregó en tiempo. Y entonces viene la opción de demandarte civilmente. Daños y perjuicios. ¿Cuánto te van a demandar de daños y perjuicios? Los 2 millones actualizados. 2,5 millones actualizados. ¿Todo por qué? Pues porque tú te comprometiste a ganar un asunto y porque tú no firmaste un contrato. Por eso mis contratos en la cláusula correspondiente dicen: el presente juicio es por resultados, no por considerar un juicio como ganado. ¿Sí? Algo así le pongo. Entonces es por resultados, por lo que vamos haciendo en materia procesal, no por ganar un juicio. Yo así le pongo. Y hago que lo firme. El día que yo pierda el juicio, entonces me puedo, con ese contrato, salir adelante. ¿Sí? Ahora tengo el eximiente del accidente, pero el cliente no va a entender eso, porque te va a decir, ¿y por qué lo llevó hasta esa hora? ¿No? ¿Por qué no acudió usted antes? Entonces, sí es muy delicada la situación de que ustedes le lleguen a decir a un cliente las posibilidades de ganar. No lo hagan de preferencia. ¿Saben yo qué hago a veces? Su caso es muy difícil, le hago al revés. Su caso es muy difícil, lo más probable es que lo vamos a perder. De todos modos, ¿quiere usted que lo llevemos? Sí, adelante.
Pero, le digo, ¿qué es lo que otros abogados no hacen? Pero, como a lo mejor lo perdemos, ya no van a ser 2,5 millones, va a deber usted más. ¿De todos modos quiere que lo hagamos? Sí, adelante. ¿Sale? O lo quiere pagar y luego ya lo solicitamos la devolución en caso de que se gane, ¿no? Sí, entonces hay opciones. Eso es lo que deben de tomar en cuenta. ¿Para qué? Pues para evitar esa condena que nos pueden hacer, ¿sale? ¿Cuándo se va a requerir a la autoridad para que nos pague? ¿O cuándo se le va a decir a la autoridad, págueme? ¿Sale? Cuando la autoridad cometa una falta grave, entonces ella va a tener que indemnizarnos. ¿Sí? Entonces, cuando al contestar la demanda la autoridad no acepte nuestras pretensiones, entonces puede cometer una falta grave. ¿Sale? Entonces, si el acto se anula por fundamentación y motivación, si el acto fue contrario a una jurisprudencia, o si la autoridad ejercita una facultad discrecional y no era facultad discrecional, era una facultad reglada, entonces ya lo comentamos en la clase anterior, en esos casos vamos a poder requerir a la autoridad nos pague indemnizaciones. ¿Estamos? ¿Sí? En el juicio contencioso. ¿Dudas? ¿Dudas? Las partes, ahí nos quedamos, ¿verdad? Estábamos viendo las partes. Ya antes les había puesto yo un triangulito, ¿cierto? Donde estaban las partes. Es el demandante, persona física o moral. Quedamos también que demandante podría ser la autoridad fiscal, ¿cierto? Puede constituirse en demandante cuando presenta un juicio de lesividad. Quiere decir que la autoridad nos concedió una resolución favorable y ya no la quiere revocar. Ya se arrepintió la autoridad, ahora nos va a quitar esa resolución favorable y entonces nos va a sancionar. Nos quiere sancionar y antes de hacerlo nos tiene que fincar un juicio de lesividad. ¿Hecho? ¿Demandado quién es? Debe ser la autoridad fiscal. Autoridad fiscal, Servicio de Administración Tributaria y Infonavit, Secretaría de Finanzas del Estado. Son los demandados aquí en esta materia. Quedamos que había impuestos federales, impuestos estatales. En impuestos estatales es la Secretaría de Finanzas. Impuestos municipales es la Tesorería Municipal. ¿De acuerdo? ¿Sí? También puede ser que impugnemos una norma general, que en este caso sería una ley. Si es una ley, también pudiéramos nosotros considerar en el amparo al Congreso como creador de esa ley. ¿Estamos? O en otro medio de defensa diferente a ese amparo. El tercero, quedamos que normalmente no existe. ¿De hecho? Sí. Salvo sus excepciones, por ejemplo, les dije en el caso de una PTU, participación de los trabajadores en las utilidades, u otra situación diferente cuando embarguen bienes de una persona ajena al asunto, entonces también ahí pudiéramos decir que hay un tercero. ¿Hecho? Los plazos para la demanda, ahora sí ya se lo saben de memoria. A ver quién lo dice. 15 días. Exclusivo del fondo, el ordinario, el de línea. Perfecto, entonces regla general, 30 días. ¿Sale? La regla general. Vía sumaria, 15 días. Por monto, por cuantía, ¿estamos? Hay otro plazo que no les había comentado, se los digo ahora. Cuando no te notificaron legalmente, el plazo es cuando te enteres. ¿Hecho? Entonces, el caso que les puse hace rato de la persona que no llegó, en lugar de que lo hubieran sellado, se le hubiera haber ido y le hubieran puesto una fecha diferente de que se enteró. ¿Estamos? Sí. ¿De acuerdo? A ver, no hay notificación. No hay notificación, entonces el plazo es cuando me entere, cuando me haga sabedor de esa notificación. ¿De hecho? Yo elijo, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el cliente le notificaron hace 2 meses, ¿sale? Ya se le pasó el plazo. A mí apenas me contrata como abogada, ¿sale?
Ok, de acuerdo, firmamos el contrato, es por resultados, ¿verdad? No por ganar juicios. Entonces, cuando estoy haciendo la demanda, le pongo esa fecha como la que fue en la que me enteré del asunto. Entonces, si la hago hoy sábado, no, le pongo del lunes. Entonces el lunes 30 de abril me enteré de que una autoridad llegó a mi domicilio y le entregó a una persona conocida de mi negocio una notificación. Resulta que esta persona estaba incapacitada o no se acordaba y hasta ahora me hace saber, ¿sí?, que se me notificó un acto. Aun cuando haya un documento que diga que llegó a eso. Sí. ¿Estamos? Y pues a ver si pega. ¿Sí? A ver si el magistrado nos cree y le tenemos que probar. ¿Cómo le vamos a probar? Pues vamos a tener que encontrar irregularidades en la notificación, en las fechas, en los pasos de la notificación. Si hay alguna irregularidad, pues perfecto, que tenga erróneos los nombres, errónea la fecha. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera podemos revivir un asunto. No es muy seguro que lo revivamos, ¿estamos? Pero pues, ahí cobramos nosotros por resultados, ¿no? Y ahí le vamos a decir al cliente lo que les comenté. Es muy probable que se pierda, porque usted me lo debió haber entregado hace más de 2 meses y no lo hizo. ¿Estamos? Entonces, pero yo voy a hacer el intento de revivir este muerto, ¿sí? Y entonces podamos nosotros ganar, ¿sí?, esa demanda, o como dice su compañera, ganar tiempo. ¿Hecho? Un recurso no se lo recomiendo para hacer esto. Normalmente en un recurso no se impugna la notificación. Entonces quedamos que el recurso fiscal era optativo, ¿estamos? Entonces en esos casos no se vayan al recurso, se van directo al juicio. En recurso nos van a desechar inmediatamente el recurso por ser extemporáneo, porque estamos de acuerdo que la autoridad jamás va a aceptar que lo notificó mal, y como el recurso es ante la autoridad, pues ella jamás lo va a aceptar. Entonces ese sí no lo van a desechar, ni se desgasten en el recurso. Cuando vayan a impugnar una notificación, se van directamente al juicio contencioso. ¿De acuerdo? Entonces 15 o 30, o bien, si no me notificaron, pues cuando me entere. Si es un acuerdo, un decreto o una resolución general, bueno, pues cuando entre en vigor ese decreto, esa ley, también a partir de ese plazo. ¿Cuándo entra en vigor? Primero la publican en el diario oficial y después entra en vigor. Entonces, cuando entre en vigor, empiezan a correr los plazos. ¿Hecho? Acuérdense que quedamos la vez anterior que en materia fiscal también aplica eso de autoaplicativa y heteroaplicativa. Autoaplicativa es cuando entra en vigor, heteroaplicativa cuando la aplico por primera vez. ¿Hecho? Una norma fiscal normalmente se impugna con el primer acto de aplicación. ¿Cuál es el primer acto de aplicación de una disposición fiscal? ¿Cuál creen que sea? Un cobro. Cuando pago los impuestos. Cuando pago el impuesto es el primer acto de aplicación. ¿Hecho? ¿Sale? ¿Cuándo se pagan los impuestos? Regla general, día 17 de cada mes. Entonces pago el día 17, empieza a contar el tiempo. ¿Hecho? Sí, nada más, lo de heteroaplicativo es cuando entra en vigor. ¿Sí? Al revés. Autoaplicativa es cuando entra en vigor. Y heteroaplicativas hasta el primer acto de aplicación, quedamos que es cuando yo pago el impuesto. ¿Sí? ¿Dudas? Ya quedamos en las notificaciones. ¿Cuándo surten efectos, verdad? ¿Sí? Me notifican viernes, surte efectos lunes, porque es inhábil sábado y domingo, y empieza a contar el martes, ¿sale? Entonces de ahí empiezo a contar los 15 o los 30 días. ¿Hecho? Quedamos juicio de lesividad. Las autoridades tienen, ¿sí?, 5 años para promover un juicio de lesividad. ¿Estamos? ¿Hecho? Es decir, me dan una resolución favorable,
La autoridad tiene 5 años para promover ese juicio de vecindad. ¿Hecho? ¿Cuándo se suspende el plazo? Cuando el interesado fallezca, cuando esté incapacitado, esté ausente, ahí se suspenden los plazos para presentar esa demanda. ¿Y no podría aplicar ahí algo de que no, pues, no sé, una receta médica de que estaba utilizado? Pues a lo mejor si hay una audiencia, sí, también a lo mejor para presentar la demanda también, pudiera ser, claro que sí. Nada más que de entrada pues tendrías que acreditar en el juicio todas esas circunstancias, ¿no? Tendrías que adjuntar el original y todo eso, ¿no? Acuérdense que aquí en el juicio contencioso hay un principio, el que afirma tiene que probar. ¿Hecho? Entonces sí, adelante, nada más mientras tengas las pruebas. ¿Hecho? ¿Sale? ¿Cuándo se suspende cuando fallece? Caso de fallecimiento, incapacidad, que sea ausente, son las principales. ¿Sale? Incapacidad que es Ya dimos su compañero hace rato, ¿no? Una incapacidad física, mental, ¿sí? Una ausencia, no lo encuentran, se perdió, ¿sí? Lo podrían haber secuestrado, no sé. Así es. ¿Hecho? Pero tendría que dar una denuncia para demostrarlo. Así es, tendríamos que demostrarlo con todo, ¿no? Acuérdense que la ausencia se lleva a un juicio civil para la ausencia. Incapacidad también, acuérdense que hay un juicio civil para que el juez decrete la incapacidad y le asigne una persona que se va a encargar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí llevarían 2 demandas, la civil para que se acredite esa parte y llevarían a la fiscal en el momento en que ya esté acreditada la ausencia o la incapacidad. Entonces, suspenden los plazos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí hay un problema en materia fiscal muy importante. Acuérdense. Solo tenemos 15 si es un Infonavit y 30 para pagar si es del SAT. Entonces nos ejecutarían en el Inter el PAE. En el Inter nos ejecutarían el PAE. Entonces ahí que es lo más recomendable, pues en su momento, o sea, garantizar. Aquí en el juicio contencioso hay una demanda, sí que se llama medidas preparatorias. Las medidas precautorias, perdón, esas medidas precautorias las puedes presentar antes de la demanda para detener cualquier afectación a la persona. Entonces ahí podríamos presentar una medida precautoria antes de la demanda con la posibilidad de que no le ejecuten el PAE, porque va a estar ausente y a la autoridad no le va a interesar la ausencia y le va a ejecutar el PAE. Entonces ahí podríamos usar esa demanda, esas medidas precautorias para prevenir. ¿De hecho? Entonces son cuestiones previas que ustedes deben considerar al interponer la demanda. Otra cuestión que a lo mejor les parece importante son los de sus honorarios. ¿Cuánto van a cobrar? ¿Cuánto se cobra normalmente al fiscal? 10%. 20. Lo que se deje. 20. Hay que dejar la checa. 20. Primero vas a revisar el acto o los actos hechos. Ya después que lo revisas, checas el plazo, a ver si estás en tiempo. No vas a cobrar igual si te da un día para hacer la demanda, así te da los 15, ¿no? ¿Sí? Entonces son cuestiones que tienes que considerar. También vas a tomar en cuenta de cuánto es, dice por ahí, la suerte principal. Es decir, de cuánto estamos hablando que es el crédito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces son cuestiones previas a considerar antes de presentar la demanda. Muy importante, le tienes que dar una fecha al cliente de pago. De preferencia, si no te pagan algo, no hagas nada. Tampoco podemos regalar nuestro trabajo, salvo excepciones, que sea una persona que de plano la conocemos o no sé, o por algo, pero regla general, no hagas nada si no te pagan. Si no puedes estar regalando tu trabajo, tu tiempo, tus estudios te costaron, estar pagando una colegiatura, venir a un salón, estar aquí presente todo el sábado. Uno se va, pero bueno, ya cada quien, pero a ti te costó trabajo, ¿no? Estar atendiendo tu clase, haciendo tus tareas, invertiste tiempo y dinero, entonces no puedes estar regalando tu trabajo.
Es una forma muy fea de denigrarnos a nosotros mismos. ¿Sale? En conclusión, pues ¿cuánto vas a cobrar? Como 40 a Cancún una semanita. Bueno, ya se los dejo a cada quien de ustedes a ver cuánto quieren. ¿Estamos? Entonces, pues ahí. Si cada quien sale, ya ustedes sabrán en su conciencia. Es que en este Sí, cobramos normalmente un porcentaje, ¿no? Pero dependiendo del cliente. Ya ahí variamos el porcentaje. Hay quienes no se bajan de 30. Hay quienes cobran 10, a veces tenemos que cobrar 8, a veces 5, o sea, es muy variable, ¿no? Cada uno de ustedes en su momento sabrá cuánto va a cobrar y depende muchas veces, repito, del cliente y del asunto, ¿vale? Entonces, toda persona afectada no necesariamente se va a ir al recurso, ya quedamos que podemos irnos directamente al juicio. Si vamos al juicio ya no puedo presentar el recurso, estamos o uno u otro. ¿Cuál es la ventaja del recurso? Ya se los había dicho. 5 meses, ¿sí? ¿Para qué? Para detener el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Sale? Entonces, esa es la bondad más importante de lo que es el recurso de revocación. Yo se lo recomiendo, excepto cuando no se lo recomiendo. ¿Cuándo no le recomiendo el recurso? Cuando vayamos a impugnar la notificación. ¿Sale? Ahí sí, no, ya se van directo. Así es, porque la misma autoridad sabe que sí te notificó. Así es, y no va a reconocer otra cuestión diferente. no serviría como planeación para que la autoridad misma se dé Algún otro elemento, así es, alguna otra cuestión, pero no vas a impugnar la notificación, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hecho? Algo muy importante, si antes me fui al recurso, el juicio contencioso de que va a versar antes que eso. Acuérdense, por favor, es muy importante, cuando nos están haciendo una revisión por parte de la autoridad, nos otorga la garantía de audiencia. ¿Hecho? Ahí tengo que aportar las pruebas. Viene el recurso, se supone que ya las pruebas se aportaron en la auditoría, ya no las tengo que aportar, ¿estamos? ¿Sí? Si yo no aporté las pruebas en la auditoría y en el recurso, ya no me van a aceptar tan fácil en el juicio esas pruebas, al menos que sean supervenientes. Entonces es muy importante que cuiden esa parte de las pruebas. Siempre díganle a su cliente, ya tiene las pruebas y pues ya las metemos. Entonces, en el recurso, ahí vamos a ofrecer la pericial. ¿Hecho? ¿De acuerdo? Entonces ya no resuelven el recurso. ¿Qué voy a impugnar en el juicio? Si lo pierdo el recurso, voy a impugnar el recurso, ¿estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se valoraron las pruebas. ¿Hecho? Porque no se valoraron los argumentos. Entonces mi juicio va a versar sobre el mal tratamiento del recurso por parte de la autoridad fiscal. Sobre eso va a tratar mi juicio. Si no hay recurso antes, pues va a tratar sobre los actos de la autoridad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que en el recurso yo ya agoté mis argumentos en contra de los actos. ¿Y en el juicio qué voy a hacer? Voy a hacer argumentos sobre el mal manejo del recurso fiscal. ¿Hecho? Ahora, ¿puedo poner argumentos nuevos en el juicio fiscal que no puse en el recurso? Sí, no hay problema. ¿Y las pruebas? ¿Puedo poner pruebas que no puse en el recurso? Es muy probable que los magistrados no te acepten pruebas novedosas, al menos que sean supervenientes. ¿Hecho? Entonces, ¿por qué? Porque el que afirma tiene que probar, y no voy a probar cuando se me dé la gana, tengo que probar en la etapa correspondiente. Entonces, si tuve una garantía de audiencia, tuve que probar. Si tuve un recurso, tuve que probar. ¿Me explico? Entonces, no puedo llegar con el magistrado y decirle, discúlpeme, yo no sabía que había que probar en la garantía de audiencia y en el recurso. O sea, no. ¿Por qué? Porque el magistrado ya sabe del principio, el que afirma tiene que probar.
en todas las etapas de un acto fiscal o de un procedimiento. ¿Hecho? ¿Dónde voy a presentar la demanda? Ante la ¿Dónde la voy a presentar? Viene ahí la última. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero hay en toda la República. ¿En cuál? De toda la República. En los distritales, ¿no? Ya se los había dicho en otra sesión. ¿Dónde fue la demanda o el Domicilio fiscal. En atención a mi domicilio fiscal. ¿Sale? ¿Cuál es mi domicilio fiscal? Mi domicilio fiscal es en Celaya. Tengo que ponerlo en la sala que está en Celaya. ¿De acuerdo? Y les dije en aquel tiempo, si yo como abogado y si mi cliente se cambió, ahora vive en Monterrey físicamente, aunque su negocio lo tiene en Celaya, puedo designar para recibir las notificaciones en Monterrey sin ningún problema, pero la demanda la tengo que poner donde sea el domicilio fiscal. Si la autoridad, bueno, si el SAT determina que el domicilio fiscal de tal contribuyente no es el que manifestó, Ahí se va a hacer va a haber un pequeño juicio para determinar cuál sala es la competente. Ese juicio, ¿quién lo puede iniciar? Lo puede iniciar el magistrado, lo puede iniciar cualquiera de las partes. ¿Sale? Vas a promover la incompetencia y entonces se va a hacer un juicio pequeñito dentro de ese principal para determinar cuál sala es la competente. ¿Sale? ¿Sí? Son los ¿Qué incidentes. tan común es? No es muy común. ¿Sí? Pero ese incidente de incompetencia lo puedes tramitar en alguna ocasión. ¿Para qué te puede servir o no? Pues la verdad no sirve de mucho porque pues nada más se va a atrasar más el juicio y quedamos que corren intereses, ¿cierto? Entonces, mejor preséntalo donde debe de ser para que no te metas en ese retraso del tiempo, porque al cliente le interesa mucho que se resuelva pronto su juicio. Hay clientes que ni siquiera pueden dormir de estar pensando en que tienen un juicio en un tribunal. Entonces todavía lo alargas más por una negligencia o porque tú lo consideras, pues no se vale. ¿De hecho? Entonces siempre estas reglas entonces son fundamentales. Entonces sería la sala regional competente. Sala regional competente es por domicilio fiscal del contribuyente. ¿Sale? Puede ser enviada por correo la demanda, ¿sí? Cuando el demandante tenga su domicilio fuera, ¿sale? Pero le van a mandar llamar para que vaya a ratificar la demanda. Entonces, aquí está otra ventaja, ¿no? Hoy se me vence, yo no pude llegar a Celaya, voy y le entrego al servicio de correos. Que la lleven al servicio de correos. El problema es que correos cierran a las 4, 4 y media. Entonces, si es antes de esa hora, puedo ir a entregarla al servicio de correos. Después me van a citar para que yo vaya y ratifique esa demanda. ¿Qué tan frecuente usan los abogados esto? No es frecuente, casi todos llevan sus documentos al lugar correspondiente. Entonces, esta es una de las ventajas. Ahora, otra ventaja también, lo pueden entregar en una incompetente y después lo turnan por incompetencia a otra, ¿no? Entonces hay opciones para no llegar tarde. Entonces les dije, el abogado que era de Querétaro, pues voy y le entrego en Querétaro. ¿Estamos? Después me la turnarán por incompetente o a lo mejor el magistrado dice, pues yo me aboco a la resolución. Nadie promueve el incidente, ni el magistrado ni las partes, se abocan a la resolución, ¿no? O sea, pudiera ser. ¿Hecho? Ahora bien, a la autoridad se le notifica todo también por correo electrónico. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? ¿Quiénes creen que notifican el correo electrónico o por correo electrónico? Los actuarios. Estamos los actuarios. Nos ha pasado que anotan mal el correo y no te llega la notificación. Y ya la envían. ¿Qué pasa ahí? Pues un incidente de nulidad de notificaciones cuando te percatas. ¿Y si ya se dictó sentencia? Se va a tener que reponer el procedimiento. Va a haber una nulidad para efectos de que se reponga el procedimiento porque no te entregaron el correo.
Y al pobre del actuario se lo va a querer ejecutar. Ahora sigue con los intereses fiscales. ¿Perdón? Ahora Sí. Pero entonces ahí viene el problema, ahí viene lo interesante, ¿no? Ahí te afecta como cliente, porque pues me están corriendo los intereses por culpa del actuario. Subió bajo y la camioneta. Así es. O le falta una letra, un punto. ¿Qué tan frecuente pasa esto? Si nosotros tan solo cuando mandamos un correo nos equivocamos, ¿cierto? Lo mandamos Por eso mal. no le entrega la tarea, porque- Por eso ustedes no entregan las tareas, ¿verdad? Dicen que anotan mal la clave ahí del Classroom y bueno, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Bueno, vamos a iniciar entonces la siguiente unidad. No la vamos a terminar el día de hoy, vamos a dar una breve introducción respecto a esta unidad. Sí. Si yo les comparto este material, ¿vale? Es el procedimiento del juicio contencioso. Vamos a ver su naturaleza rápidamente. Así es. ¿Qué es el contencioso administrativo? Cuida la legalidad, a diferencia del derecho constitucional que cuida o ve por el respeto de la Constitución. Entonces, el respeto a la Constitución es vía amparo, ¿sí? El respeto de la ley fiscal, en este caso, de la ley administrativa, está a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es obvio, todos sabemos que las autoridades deben actuar al margen de la ley en atención al principio de legalidad. La autoridad debe hacer lo que la ley le manda. No lo hace así la autoridad. ¿Estamos? Entonces procede lo que es que estamos viendo del juicio contencioso. Entonces, ese principio de legalidad hace que se respete el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sale? Entonces, el contencioso administrativo es un medio para que nosotros los gobernados seamos escuchados, oídos, vencidos en un juicio con la finalidad de que se respete la ley por parte de las autoridades fiscales. ¿Sí? ¿Qué tan seguido las autoridades fiscales violentan el principio de legalidad? Pues es frecuente, es de todos los días. Y se creó este sistema de justicia para obligar a una autoridad por medio de un juez a que respete la legalidad. Aquí no se hacen valer cuestiones de constitucionalidad. ¿Estamos? Ahí hay una teoría nueva, avanzada, que dice que todos los tribunales, no importa el nivel del tribunal, si detectan que se está violando la Constitución, pueden entrar al análisis de la constitucionalidad. Si bien es cierto, no es su función y su naturaleza, en atención a ese nuevo principio que existe en nuestro sistema jurídico, si ese juzgado, aunque sea un juzgado menor, se percata de transgresiones a nuestra Carta Magna, se debe abocar al conocimiento, aunque no sea su función. ¿Sale? No es su función, quedamos porque el tribunal solo ve por el respeto de la ley, nada más. Hay esa excepción ahora. Eso surgió a partir de la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución, ¿sí? Donde habla que todos gozaremos de los derechos humanos, ¿sí? Y de las garantías. ¿Estamos? Entonces, a partir de esa reforma, ya cualquier tribunal se tiene que meter al análisis. ¿Perdón? Ya ellos mismos te van a dar material para el amparo. Ellos mismos tienen que checar. Ojo, no lo hacen, no lo están haciendo. No se quieren meter en broncas. ¿Sí? Y si hay violaciones a los derechos humanos, no lo toman en cuenta, se lo abocan a la legalidad. Incluso muchos tribunales no tienen capacidad para manejar cuestiones de constitucionalidad y mejor no se quieren meter en problemas. Y se abocan a solo cuestiones de legalidad. ¿Estamos?
¿Sí? Tú en tu demanda sí vas a ofrecer cuestiones de constitucionalidad, ¿eh? Es decir, tú sí argumentas cosas o transgresiones a tus derechos en las demandas, en cualquiera, en cualquier demanda, sea a nivel federal, estatal, municipal. Si tú ves que te están transgrediendo tus derechos humanos o a tu cliente, tú hazlo valer también, no importa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, no dejen que se violenten esos derechos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, por el día de hoy de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. ¿Sale? Les comparto este material con mucho gusto. Si me dicen, por favor, sí. Y pues nos vemos de hoy en 8. Quienes tienen pendiente, recuerden lo de sus tareas.